Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, uno de los misterios más grandes de nuestra fe. Un solo Dios en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucha ha sido la reflexión a lo largo de la historia en poder comprender este misterio tan grande, ¿no?, que queda en el dogma del Dios Trino, ¿cierto? Muchas son los mitos que han vivido muchos santos por tratar de explicar este misterio tan grande, que verdaderamente nos queda grande. ¿Cómo poder entender a este Dios que es uno solo en tres personas distintas? Mucho, si bien nuestra fe es una fe desde la experiencia de Dios, desde la experiencia que vamos teniendo con Dios, también es importante saber racionalizarla, comprender. Pero no quiero hacer aquí una apología de la Trinidad, sino cómo poder ir descubriendo caminos de encontrarnos con la Trinidad. Un primer signo que tiene la Trinidad es la unión, la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si uno mira la persona de Jesús, nada lo hacía sin estar en comunión y en comunicación con el Padre. Siempre antes de actuar, antes de hacer un signo importante durante su predicación, Él se arrancaba, se iba solo a estar en diálogo con el Padre, a entrar en esa comunión de Padre y de Hijo, íntima, fraterna, confiable, llena de amor, llena de esperanza. Es un signo propio de nuestra fe el mantener viva siempre la comunión y la comunicación entre nosotros los cristianos con Dios, pero también con los hermanos, dentro de las circunstancias en las que estamos, ¿no? Claramente está. La persona de Jesús nos muestra este camino de hacer más accesible al Padre. Ya no es un Dios que quedó en el monte, ya no es un Dios que quedó encerrado en el templo, sino es un Dios que se ha hecho hombre en la persona de Jesús. Y que ese Jesús nos muestra también el camino hacia el Padre. Nos muestra cuál es la senda para encontrarnos con el Padre, cuál es la forma más propia de encontrarnos con el Padre. Y mirando los gestos de Jesús es atender a los más desfavorecidos, a los que están solos, a los que están abandonados, a los que están a la orilla del camino. Pero en esa lógica de amarnos, de que Dios tanto amó al mundo, es que es cierto, envía a su Hijo, no solo para dirigirnos al Padre, sino también para poder nosotros salvarnos. Jesús, al entregarse en cruz, lo que hace es salvarnos, es darnos la salvación, regalarnos la salvación, ponerla en nuestras manos con la libertad de querer o no tomarla. Porque ahí entra también la libertad del cristiano, sabiendo el camino, sabiendo por dónde dirigirnos, sabiendo por dónde conducirnos, es que Dios nos da y nos regala esa libertad de tomarla o dejarla. Sabemos muy bien desde nuestra experiencia lo que significa asumir esa responsabilidad propia de uno de seguir el camino de Jesús. Que habrá altos y bajos, cierto, pero que hay una convicción de fe, es que no nos deja solos. Donde se manifiesta esta imagen de no dejarnos solos es en enviarlo
es en enviarnos al Espíritu, como lo celebramos la semana pasada. Este Dios que nos ha creado, que se ha hecho presente en su Hijo, aún así no nos deja solo y envía el Espíritu Santo para que nos siga mostrando el camino hacia el Padre, para que nos siga mostrando el camino hacia la salvación. O sea, en ningún momento Dios nos deja solo. En ningún momento Dios nos deja a la deriva. Porque su primer accionar es amarnos. Amarnos en crearnos, amarnos al salvarnos, amarnos al santificarnos, al movernos, al manifestar su Espíritu en nuestros corazones, Espíritu que ha sido derramado, para que nosotros tengamos ese movimiento, esa dinamis, ese movimiento, para buscarlo a Él, para buscarlo a Él. Y es cierto, frente a las circunstancias que vivimos, cada día, cuando vemos que los números suben de contagiados, de fallecidos, nos preguntamos ¿dónde está este Dios? Y si miramos el cómo actúan ellos en sí mismos, en esta unidad, podemos descubrir ese primer lugar, que es el hogar, que es la familia, que es el cuidarnos, que es el respetarnos. Así, hoy en día se está manifestando Dios. Se está manifestando en tantas personas preocupadas de lo más pobre, de entregándole un poco de alimento, de cuántas comunidades sociales en nuestras poblaciones se organizan para hacer una olla común, un alimento, algo, de cuántos padres y madres que trabajan en los servicios de salud, dedicados horas y horas y horas y más horas para salvar a aquellos que están contagiados. Ahí es donde se va mostrando este Dios. Ahí. Y ese ejercicio nuestro propio, de poder verlo, de poder descubrirlo. Y cuando lo veamos o lo descubramos, sin lugar a duda que frente a su gracia quedamos maravillados, porque nuestra razón no alcanza a comprender ese amor tan grande que tuvo Jesús para dar su vida por nuestra salvación. Es como la historia de Tomás de Aquino, ¿no? Un gran santo teólogo que pensando y pensando en cómo explicar la Trinidad, ¿cierto? Dice la leyenda, ¿no? Que metió la cabeza dentro del sagrario, Dios le reveló cómo era, y todo lo que había escrito, dijo Santo Tomás, es paja molida. O sea, no alcanzamos a dimensionar a veces la gracia de Dios que está actuando. Por eso, mis queridos hermanos, no perdamos las fuerzas de buscar a Dios y de decirle, ¿dónde estás? ¿Dónde te muestras? Dame la gracia de verte, dame la gracia de encontrarte, dame la gracia de poder sentirte, aún en la tribulación, aún en el dolor, aún en las preocupaciones, aún en la desesperanza. Dame la gracia de poder mirarte.
Porque como dice San Pablo, si no me equivoco, la gracia es solo lo que basta. Amén.